Mira lo que dice en Lucas capítulo 1 y verso 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo. Dile al que está a tu lado: no tengas miedo. Le dice: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha escuchado tus oraciones. Tu esposa Isabel tendrá un hijo y lo llamará Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Oiga el destino que le está dando: no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Cuántas veces el miedo llega a nuestra vida porque el destino que Dios nos está hablando es demasiado grande? Y lo que hoy tengo en el camino no es suficiente para llegar a ese destino. Pero lo único que necesitas es la promesa y la palabra de Dios de lo que hará en ese destino glorioso para ti. Entonces el tema que hoy quiero hablarte es sin miedo en el camino. Porque cuando a Zacarías le dan esta promesa tan grande, lo primero que empieza a decir: soy viejo. Él estaba viendo el camino, tenía miedo porque dice: el destino es demasiado grande, yo ya estoy viejo. Porque no tenía lo suficiente que él creía que necesitaba para poder llegar a lo grande que Dios le había ofrecido. Tú lo que necesitas es a Dios y a la palabra de Dios. No importa lo que hoy tengas en ese camino, no le tengas miedo a lo que hay en el camino. Y continúa. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Quiere decir que si uno cree, la evidencia es que lo habla y lo declara. No está enmudecido. Dice: ahora vas a quedar enmudecido porque no has creído. ¿Cuántas veces quedamos enmudecidos porque vemos lo que hemos encontrado en el camino que no es suficiente para llevarnos a ese destino? Pero hoy vengo creyendo que lo que te ha enmudecido hoy se va de tu vida, porque lo recibimos en el corazón, pero del corazón a la boca algo pasa que no nos atrevemos a decirlo porque es demasiado grande. Pero llega el día en que aquello que nos ha tenido enmudecido se va, y lo que Dios ha dicho lo empezamos a declarar, aunque hoy no lo vemos y aunque los demás no lo vean. Pero si tú lo crees y sabes el destino que Dios tiene para tu vida, no importa que no encuentres lo que necesitas en el camino para llegar ahí, Dios lo hará posible. Dios lo hará posible. Dios lo va a hacer posible. Habrá alguien, hoy se va lo que te ha enmudecido, ese miedo que te enmudece, ese miedo que nos lleva a estar enmudecidos, a dejar de creer en todo lo que Dios nos ha prometido. Aunque a veces el camino dice: pero esto no será posible con estas finanzas. No te preocupes, si al que necesitas es a Dios. El dinero un día se puede acabar. Te puede faltar dinero, pero no fe. Eso no te puede faltar en ningún momento. Nos llenamos de miedos por el camino. Aprovechemos el camino para aprender, para cuando lleguemos al destino seamos hombres y mujeres diferentes que Dios ha transformado, y que entendamos que el camino era parte de ese destino, y que todo temor a lo que va a suceder en el camino se debe de ir de nuestras vidas. Así le pasó a Taré, y dice que tomó Taré a su hijo Abraham. A él lo tomó. Y a Lot, escuche esto, hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y si usted sigue leyendo, oiga esto: y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. ¿Y por qué murió en Harán? Se había salido ¿para dónde? Para Canaán, y se murió en Harán. Se quedó a mitad de ese camino. Dios tenía un mayor destino para él, que se llamaba Canaán.
Pero cuando llega el miedo por lo que encontramos en el camino, a veces nos detenemos. Y él se detuvo, no pudo continuar. ¿Sabe qué significa Harán? Asolado. Asolado. No siguió en el camino que lo llevaría al destino, porque tuvo miedo con lo que encontró en el camino. Quiero decirte y declarar esto: el principio de mis generaciones será en mi destino, no comenzarán en mi camino. No sé cuántos lo tomaron. Mis generaciones no van a iniciar en donde yo abandoné el camino. Mis generaciones van a iniciar en donde yo llegué al destino que Dios tenía para mi vida. Yo no los voy a dejar a medio camino. Tus generaciones van a empezar en tu destino. No empezarán en lo que yo dejé incompleto por el miedo a seguir en ese camino. Y dice que Taré murió. Murió en Harán. Tú no vas a morir en el camino. Tú vas a morir en tu destino. Un día dirás: he cumplido, he llegado a donde Dios me dijo que tenía que llegar. Tú no vas a morir en Harán. Tú vas a morir en tu destino. Va a decir: Señor, llegué a mi destino. Le va a decir a tus generaciones: hijos, listos para salir del destino a donde Dios tenía que llevarme. Dios tiene un destino ahora para ustedes. Pero no van a iniciar en donde yo abandoné ese camino, por lo que vi en el camino. Tú vas a llegar a ese destino. No solo se trata de llegar, es cómo llegamos a ese destino. ¿Qué tanto aprendemos en ese destino? Pablo decía: he aprendido a vivir en escasez, en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice: he aprendido en lo que he vivido. He nadado en abundancia, he estado en escasez. Todo lo puedo en Cristo. Al que necesito es a Cristo. No importa la abundancia, no importa la escasez. No importa lo que te suceda en el camino. Dios no te va a dejar un solo día. Vas a llegar. Que se vaya el miedo a lo que vas a encontrar en el camino. ¿Qué sucede cuando nos detenemos en ese camino? Mira lo que dice en Génesis 32:4. Mira lo que le sucede a Jacob. Quería reencontrarse con su hermano Esaú. Y él creía que era en ese momento y era deteniéndose en el camino. Mira lo que dice: y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Oiga esto: él no tenía por qué detenerse en este lugar, porque no era el lugar donde se iba a reencontrar con su hermano. ¿Cuántas veces nos detenemos en el camino? Al oír esto, Jacob tuvo mucho miedo. Escucha lo que dice: al oír esto, Jacob tuvo poco miedo o mucho miedo. Mucho miedo, y se quedó muy preocupado. Dividió entonces en dos grupos la gente que estaba con él, y también las ovejas, vacas y camellos. Dice que llegó miedo a su vida, entonces se preocupó. El miedo te paraliza para que no puedas ocuparte, solo preocuparte. Eso es lo que provoca el miedo. El miedo trae preocupación y no te permite ocuparte en aquello que se va a resolver. Yo no sé con qué preocupaciones veniste hoy, pero se van a resolver. Empieza a ocuparte en lo que Dios ha dicho. Él se preocupó tanto cuando dio la noticia que su hermano venía, porque estaba fuera del camino. No era en ese lugar en donde iba a ser el reencuentro con su hermano. Y el verso 8 dice: pues pensó, si Esaú viene contra un grupo y lo ataca, el otro grupo podrá escapar. Cuando estamos llenos de preocupaciones, solo esperamos lo peor. Solo esperamos que todo se ponga peor, que no mejore. Y en el verso 9 dice, luego comenzó ¿a qué? A orar. Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis parientes, y que harías que me fuera bien. Oye lo que dice. Va a orar. Y quiero que medites en esto. Si usáramos nuestro tiempo que le dedicamos a preocuparnos, lo usáramos a orar, ¿usted se imagina?
Si ese tiempo lo usáramos para orar, en lugar de estar pensando en todas las preocupaciones, deja a un lado las preocupaciones y ocupémonos en orar. Y veremos resultados como no hemos visto antes en nuestra vida. Y veremos que lo que vamos a encontrar en el camino se va a ir el miedo. Y entonces, en lugar de preocuparnos, nos vamos a ocupar en orar. Y verás que Dios te va a sorprender, que Dios va a hacer algo. No merezco la bondad y fidelidad que me has tratado. Yo crucé este río Jordán sin llevar nada más que mi bastón, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Por favor, sálvame de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga a atacarme y mate a las mujeres y a los niños. Oiga lo que está diciendo. Yo lo crucé ese río con un bastón. Ahora tengo 2 campamentos. Pero estaba más lleno de temores que nunca. Porque la seguridad en tu vida no te lo da lo que posees, te lo dará Dios. Ahora tenía 2 campamentos. Dice, antes con un bastón andaba feliz yo, sin miedos. Y ahora con 2 campamentos tengo miedo. En el camino, nada ni nadie te va a dar la seguridad que solo Dios puede darte. No importa cuánto poseas, la seguridad viene de Dios. Dice, ahora tengo 2 campamentos, ha sido bueno conmigo. Pero seguían los miedos, seguía el temor. Y dice el verso 12, tú has dicho claramente que harás que me vaya bien y que mis descendientes serán tan numerosos como los granitos de arena del mar que no se pueden contar. El miedo trae confusión. Hay momentos en que estás viviendo en ese camino lo contrario a lo que es el destino. Pero ¿sabes qué debes de hacer? Empezar a declarar lo que Dios ha dicho. Y aún dice Jacob, has dicho claramente que a mí me va a ir bien. Que este solo es lo que estoy viviendo en el camino, pero que si se va el miedo a lo que estás viviendo en el camino, Dios ha hablado claramente y lo que Dios ha dicho está por encima de lo que estás viviendo en el camino. Sin miedo al camino, Dios está contigo. Dios está contigo. En el camino vas a encontrar milagros. Solo 3 más o menos lo creyeron. Vas a encontrar milagros. Dile al que está a tu lado, vas a encontrar milagros. Génesis 32:1 dice, Jacob siguió. Usted viene con fe hoy. Jacob siguió. Dile al que está a tu lado, tú vas a seguir tu camino. Y unos ángeles de Dios le salieron al encuentro. Yo te traigo esta palabra hoy. Sigue tu camino. Te van a encontrar ángeles. No me voy de este lado. Así en tu camino vas a encontrar ángeles. No te des por vencido, no te detengas. Lo encontraron ángeles. Sin miedo a lo que vas a encontrar en el camino. Habrán momentos difíciles. Pero a Dios no se le escapa ni un segundo de tu vida. Solo sigue adelante. Cuando se detuvo, se llenó de miedos. Pero cuando sigues en el camino, ángeles te van a fortalecer. Dice que Jesús estuvo durante 40 días en un camino de desierto. Dice que habían animales feroces, habían fieras. Estaba rodeado de animales feroces. Era el Hijo de Dios. Y estuvo caminando 40 días. Había momentos difíciles. Y salió de esos 40 días. Y al primero que se encuentra es a Satanás. No es fácil a veces el camino. 40 días sin comer. Y llegó frente a Satanás. Si eres hijo, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabes por qué lo tentó? Porque sabía que el camino no había sido fácil. Y en ese camino vienen las peores tentaciones. Pero una de las más terribles es que ya no te sientas hijo de Dios por el camino que te ha tocado vivir, y que te diga, si eres hijo, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué pasas hambre si eres hijo? Pero no somos hijos por lo que vivimos o dejamos de vivir. Somos hijos porque Él nos adoptó con su sangre preciosa, con una sangre. Le ofreció los reinos del mundo si postrado me adoras.
Pero él sabía cuál era el destino. Solo a uno serviré, solo a uno adoraré. El diablo le tiene que quedar algo bien claro, que por difícil que sea el camino, tú sabes cuál es tu destino: adorar a Dios. No importa lo que pase, a seguir adorándole a Él, seguir exaltando su nombre, seguir poniendo en alto su nombre. A uno adoraré, no importa el camino, sé a dónde voy, sé cuál es mi destino. Nací para adorar a Dios, nací para darle gloria a Él, nací para seguir en el camino. Habrá alguien aquí que sabe para qué nació. Naciste para adorar a Dios. Naciste para adorarle a Él. Lo tiene que saber esta mañana. Yo nací para adorar a Dios. No importa el camino, nací para adorarle a Él, para servirle a Él. En el camino vas a encontrar milagros. Y dice su palabra que ángeles le servían. Qué curioso, igual que a Jacob, solo sigue en el camino. Ángeles te van a servir. Después de esa decisión, ángeles le servían. Descendieron ángeles, le servían. Seguían el camino, solo siguen el camino. Ángeles te van a servir. Ángeles te van a bendecir. Ángeles van a llegar a ti. Dios nunca te va a dejar. Sin miedo al camino. Van a haber milagros en ese camino. Jesús llegó un momento en que le dijo al Padre: escucha esto, pasa de mí esta copa. ¿Sabes qué le está diciendo? El camino es muy duro, el camino es muy difícil, este camino duele. Y el Padre no le contesta la oración. No se la contesta. No se la contesta. Hasta que dice esta frase extraordinaria: no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Oiga esto. Y dice que enviaron un ángel que fortaleció a Jesús. Quiere decir que cada vez que le ores al Padre para que cambie el camino, no te va a responder. Pero si le oras para que te dé las fuerzas para afrontar lo que hay en ese camino, porque el destino está dado para tu vida. No sé si a alguien le vine a hablar hoy este mediodía. Órale al Padre para que te fortalezca. No le ores para que cambie el camino. Órale para que te levante. Para que te levante. Para que te dé nuevas fuerzas. En el camino vas a tener la oportunidad de tocar su manto. Me voy a ir de este lado. En el camino había una mujer que en el camino, dice que había una multitud, pero ella aprovechó ese camino para tocar su manto. Tal vez van a haber momentos de enfermedad, pero hoy vengo a decirte: en el camino vas a tocar su manto. En el camino, aunque haya enfermedad, en ese camino toca su manto. Jesús sigue en el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Lo que te han dicho que no se va a curar, se va a curar. Lo que te han dicho que no es posible, será posible. ¿Cuántos van a tocar el manto de Jesús en el camino? En el camino los leprosos fueron sanados. Es en el camino tan difícil a veces en donde recibimos los mayores milagros, las mayores experiencias con Dios. Y oiga esto: en el camino va a volver a arder tu corazón. Va a volver a arder tu corazón. Que cuando oías una canción de adoración en algún lugar, tú querías llegar ahí y adorar a Dios cuando tu corazón sigue ardiendo. Y me gusta tanto, dice: en el camino a Emaús. Uy, qué camino tan difícil. Camino a Emaús. Y los dos iban caminando en el camino a Emaús y se les apareció alguien. Y ellos le dicen: eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado aquí. Cuando creemos que Dios no está enterado de lo que estamos viviendo. ¿Tú eres el único forastero? ¿No sabías que crucificaron a Jesús? Y que ya es el tercer día y que nada ha sucedido. Y Jesús les empieza a hablar palabra. Oye lo que les dice. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos. Escucha esto. Mira lo que sucedió en ese camino a Emaús.
que era tan difícil, estaba a 11 kilómetros de Jerusalén, a 11 kilómetros de la resurrección. Iban en la dirección contraria a lo que Dios había dicho, porque a veces el camino es tan difícil, el camino es tan duro, que te desvías de él y empiezas a agarrar en la dirección contraria. E imagínate los caminos de Emaús, ya no hay salida, se desaparece Jesús, tú eres el único forastero. Aún en ese dolor, en esa tristeza, en esa dureza de corazón, ni siquiera reconocemos que Dios no nos ha dejado, que Dios está caminando a nuestro lado, que aunque el camino es difícil, Dios está ahí contigo, y que aunque a veces vamos en la dirección contraria, pero les dice, nuestro corazón ardía cuando nos explicaba la palabra. Escucha esto, quiere decir seguramente que ellos ya cuando oían palabra, ya no ardía nada. Ya no ardía nada. Cuando oyes prédicas y no provocan nada en tu vida, cuando estás en un tiempo de adoración y es una costumbre y ya no arde tu corazón por lo duro que ha sido el camino, y ellos dicen, hey, no empezó a arder tu corazón nuevamente, porque Jesús les explicaba la palabra. Cada vez que oigas de la palabra, algo tiene que suceder en nuestro corazón. Si no, tenemos que doblar nuestras rodillas y decirle, Dios, mi corazón tiene que volver a arder. Cuando solo mencionen tu nombre, a veces nos acostumbramos y decimos la palabra Jesús y ya no arde nada en nosotros. Pero que cada vez que mencionemos ese nombre es poder, ese nombre es resurrección, ese nombre es vida, ese nombre es oportunidad, ese nombre es gloria, ese nombre no hay nada imposible. Jesús, solo mencionar su nombre, algo tiene que pasar acá, algo tiene que arder. En menos de una hora estaban de regreso. En menos de una hora. Créeme que tienes que ir muy rápido para correr 11 kilómetros en una hora. Ellos tenían en ese camino, era de arena, de tierra, en sandalias, descalzos, pero fueron capaces de regresar a Jerusalén esos 11 kilómetros en una hora. Porque cuando tu corazón empieza a arder nuevamente, dices, ese camino es difícil, pero ese camino es la resurrección, la vida. Yo me voy de regreso. ¿Qué estaba haciendo? El camino ha sido difícil, pero Jesús resucitó. Él vive, Él vive. Regresaron a Jerusalén. Empezó a arder el corazón. O va a empezar a arder tu corazón. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. Hoy quiero darte esta palabra. El Señor les advierte a sus discípulos: en el camino va a haber gente que les va a recibir, otra que no les va a recibir. Hay gente que le vas a agradar, a otra que no. Te está diciendo, en el camino a veces vas a encontrar momentos difíciles en tu vida. No les está diciendo todo va a ser perfecto. No. Van a haber momentos difíciles. Van a haber momentos en que crees que no puedes más. Hey, discípulos, en el camino a veces van a encontrar lugares donde los van a rechazar, en donde no todo te va a salir bien. Pero quiero darte esta palabra, y esta palabra no es para los discípulos de Jesús, esta palabra es para ti. Y quiero profetizarte esto: es tiempo que te sacudas del polvo. Es tiempo que te sacudas de todo aquello que te ha detenido en el camino, que ha sido tan fuerte para ti. ¿Sabes qué representa? Los pies, el caminar. Dios nos está diciendo: te detuviste en el camino por el polvo de lo que te tocó vivir, y ahí lo llevas. Y te la creíste y te quedaste a medio camino y no has podido emprender nuevamente porque las cosas no salieron como tú esperabas, porque las cosas no salieron como tú creías, pero van a salir como yo digo al final. Entonces te dice: hey, sacúdete el polvo. Dígale al que está a su lado: es tiempo de sacudirte el polvo, es tiempo de levantarte. Hoy vengo a decirte: es tiempo de levantarte, es tiempo de creerle a Dios. Sacúdete el polvo, sacúdete esos fracasos. El camino continúa, el camino continúa. No te quedes ahí, sacúdete el polvo, sacúdete. Hoy tiene que decir: yo me sacudo el polvo de lo que he vivido. El camino ha sido difícil, pero hoy me sacudo. Viene un nuevo caminar, un nuevo tiempo para mi vida. Ahora sacuda un poquito al que está a su lado. A ver, haga así, diga: hoy me sacudo. Aquel fracaso que me marcó tanto, aquel rechazo, aquello que me dijeran que yo no servía para nada, aquello que me dijeron que nunca lo iba a lograr, que no tengo las aptitudes para llegar ahí.
Aquello que me dijeron va a ser imposible hacerlo, va a ser imposible lograrlo, pero te sacudiste un día tus pies, sacudiste el polvo de tus pies, sacudiste aquello que quiso marcar tu vida y dejarte a mitad del camino. Hoy vengo a decirte que se va el miedo de lo que hay en el camino. ¿Cuántos días se sacudieron el polvo? Hay que sacudirse el polvo. Y tú no vas a poder. Yo te digo, sí vas a poder. Dios no tiene cosas grandes para tu vida. Vengo a decirte, Dios tiene cosas grandes para tu vida. Sacúdete todo eso que declararon en tu vida. Tus hijos no llegarán lejos, tus hijos llegarán lejos, conocerán a Cristo, tienen propósito, tienen planes. Sacúdete lo que antes te dijeron. Estás en Cristo, nueva criatura eres. Nuevas cosas Dios tiene para tu vida. Sacúdete el polvo de lo que te dijeron. Sacúdetelo. Sacude el polvo. ¿Cuántos van rumbo a su destino en Dios? No todo va a salir bien siempre, pero Dios siempre estará contigo. Sacúdete el polvo. Hay quienes se quedan ahí porque dicen, fue tan malo lo que me ha tocado vivir, y te quedas ahí con ese polvo. Dios dice, no, 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 sacúdetelo. El camino no va a ser perfecto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya lo vencí, dice. En el mundo vas a tener tropiezos, solo sacúdete. No te fue bien ahí, sacúdete, sigue adelante, porque voy a mandar ángeles, te van a fortalecer, te van a bendecir, te van a levantar. Yo quiero pedirte por un momento, ahí donde estás, que puedas cerrar tus ojos. Y es esa oración de salvación, ese destino que no es posible sin aquel que pagó el precio para nuestro destino final, que es la eternidad. Que puedas abrir tu corazón a Jesús y que puedas repetir esta oración después de mí. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y mi Salvador.